qué consiste mi método. Alguien que quiere saber ese método que yo he creado, ese método en lo que baso todo lo que se hace, que se llama SIARG, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Bien, para mí, desde que yo empecé en todo esto, siempre he intentado hacer lo que hago de la forma lo más natural posible para el perro. ¿Esto qué significa? Me baso en cómo los perros son, en cómo los perros se comportan entre ellos, en cuál ha sido toda la historia de los perros y qué es lo que hasta ahora se ha hecho con ellos. Pretender en muy poquitos años cambiar su naturaleza, cambiar lo que son, a mí me parece algo aberrante. La mejor forma de conseguir que los perros tengan un buen comportamiento y estén sanos a nivel emocional y a nivel psicológico no es ni más ni menos que darles aquello que han recibido a lo largo de toda su vida como especie, ¿no? De toda su historia como especie. Si nosotros revisamos todo esto, está claro, es muy fácil darse cuenta que los perros desde el principio han tenido una función al lado del hombre. Antes, cuando todo estaba en un entorno mucho más rural, ¿no? Cuando la gente vivía más en el campo, por decirlo así, esto era evidente, ¿no? O sea, los perros eran pastores, los perros eran perros de caza, los perros guardaban, los perros estaban siempre al lado de su propietario haciendo una función determinada. En los últimos años, con la aparición de las ciudades y todos estos cambios que ha vivido nuestra sociedad, nuestra cultura y nosotros mismos como especie, toda nuestra vida, la mayor parte de nosotros, hemos terminado viviendo en un entorno mucho más urbano, un entorno en el que todas estas profesiones caninas, por decirlo así, tradicionales, han dejado de tener sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que la especie perro ha evolucionado, según como yo lo veo y según como lo ven otros expertos, personas que saben mucho más de esto que yo, resulta que han evolucionado como especie de una forma concreta, poco a poco, año a año, siglo a siglo, despacito. Pero la evolución sabemos que es lenta, pero resulta que en los últimos años han ocurrido un montón de cambios que no han permitido que los perros se adapten a nivel genético, no están preparados para asumir todos esos cambios. ¿Qué ocurre con esto? Que esa fricción entre la naturaleza del perro, entre lo que el perro es como especie y lo que el perro y cómo la sociedad entiende al perro, está produciendo un choque. Y ese choque se traduce en problemas de comportamiento. La mayor parte de los problemas de comportamiento que tienen los perros a día de hoy, según como yo lo veo, es porque la naturaleza del perro y la sociedad no encajan bien. Y ese no encajar bien hace que surjan fricciones. Es por esto que para mí, y es lo que defiendo en cuanto a mi método, es súper importante que aunque el perro viva en un entorno urbano, tenga una función en su día a día, tenga una labor, tenga un rol, tenga un trabajo, podéis llamarlo como queráis, pero es súper importante que esto exista. Lo puedes llamar deporte canino, lo puedes llamar juegos de olfato sencillamente lúdicos, lo puedes llamar una obediencia que va un poquito más allá, lo puedes llamar como tú quieras, pero se trata de que el perro tiene que tener una relación con su propietario que vaya más allá del mero contacto físico y ya está, de cuánto te quiero y estamos juntos y convivimos juntos en la misma casa. Tiene que ir más allá, tiene que compartir mucho más. Hay que conseguir que esa relación vaya a otro nivel. Esto es algo que yo he podido comprobar experimentalmente con mis perros. Como todos seguramente sepáis, yo hago deporte, yo hago IGP y hago FH. Y yo he comprobado un montón de veces, tanto con mis perros como con los perros de mis alumnos, que perros que no hacían absolutamente nada se comportaban de una forma determinada y algunos de esos comportamientos eran nocivos para la sociedad, pues yo que sé, lo típico de ladraban a todo lo que se movía, o rompía cosas en casa, o ladraba cuando se quedaba solo, etcétera, etcétera, o tiraba un montón de la correa, un perro muy nervioso, muy histérico y demás. Y
al empezar a hacer un deporte, pero no hacer un deporte para solucionar su problema de comportamiento, sino sencillamente porque a la persona le apetecía hacer un deporte y empezó a hacer un deporte con ese perro, resulta que gran parte o incluso todos los problemas de comportamiento se solucionaron solos. ¿Por qué ocurre esto? Muy fácil, porque los perros, la naturaleza del perro está tener una labor al lado de su propietario. Es lo que los completa, es lo que los llena. Al final es muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros como especie, ¿no? A una persona, imaginemos un adolescente, por ejemplo, pues que ni estudia ni trabaja. ¿Qué es lo que suele hacer este chaval? Pues normalmente se suele convertir en un bandarra, ¿no? Pues normalmente le da por cosas poco productivas, vamos a decirlo así, ¿no? Le empieza a toda esa energía que tiene dentro, la empieza a usar para hacer el mal, que digo yo, para hacer cosas que lejos de productivas son perjudiciales para la sociedad. Pero resulta que este chaval le muestras cuál, yo qué sé, le presentas cuál podría ser su propósito, se enamora de una idea, le interesa hacer algo en concreto y esa persona cambia, porque ya tiene un fin, usa su energía para algo productivo, para algo que tiene un sentido. Esto probablemente todos lo hayáis visto en un momento o en otro. Pues dejadme deciros que con los perros pasa exactamente lo mismo. Con los perros es lo mismo. Pero si ARG se basa solo en esto, solo es que tenga una labor y ya está, evidentemente no. Para mí hay otras cosas que son muy importantes, porque para llegar a esa labor tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es que para mí toda formación en educación o en adiestramiento debería ser una formación conceptual. ¿Esto qué significa? Que para mí no creo que sea muy importante la técnica que tú usas para conseguir un objetivo, siempre y cuando sea una técnica respetuosa con el perro, por descontado. No le doy tanta importancia a cómo consigo, por ejemplo, que un perro se siente. Lo que le quiero decir al perro es que lo que yo espero de él, lo que estoy buscando es que se siente. Y además se lo enseño normalmente de diferentes formas. Primero se lo enseño de una forma determinada, después se lo enseño de otra, después se lo enseño de otra, después se lo enseño de otra. Y lo que queda en el centro es el concepto que yo quiero que comprenda. Por eso digo que es una formación conceptual, porque para mí lo importante en mi método no es la técnica que yo uso, porque eso va a depender de muchos factores. Lo importante para mí es el concepto, que el perro comprenda bien aquello que debe comprender. ¿Por qué digo que la técnica no es importante? Porque para un perro concreto puede ser más fácil entenderlo con una técnica X que con una técnica Y. Porque cada perro es diferente, hay que tener en cuenta sus sensibilidades, sus experiencias previas, su historia, en qué punto está en ese momento, qué edad tiene. Hay que tener en cuenta un montón de factores para decantarnos por una técnica o por otra. También hay que tener muy en cuenta cuál es el entorno del perro y sobre todo quién es su propietario, qué nivel tiene su propietario. Yo procuro siempre, ante la duda, que al principio la formación sea lo más sencilla posible, tanto para el perro, como muy importante esto que normalmente nos olvidamos, hay muchos profesionales por ahí que se olvidan de esta parte, como para el propietario. También quiero que para el propietario sea algo súper sencillo y súper normal, algo que le sea súper cómodo de hacer, porque eso me va a garantizar el resultado. De hecho, yo no hago lo mismo con mis perros que lo que recomiendo que hagan a los propietarios que me piden ayuda, que hagan con sus perros. Se parece bastante, pero ¿por qué no hago lo mismo? Porque hay un factor que difiere, que es mi experiencia frente a la experiencia de los propietarios que recurren a mí. Como no es la misma, no podemos hacer lo mismo, porque si yo le pido que hagan exactamente lo mismo que yo hago, lo normal es que les salga mal, porque lógicamente no tienen tanta experiencia. Para mí también es súper importante la emoción del perro. De hecho, hay algo que siempre defiendo y defenderé, que es que detrás de cada conducta siempre hay una emoción asociada. Los perros hacen algo, pero detrás de ese algo hay una emoción que está influyendo fuertemente la conducta. Entonces, si tú no eres capaz de gestionar bien esa emoción que está asociada a esa conducta, a ese concepto, si prefieres decirlo así, lo único que va a ocurrir es que lo va a hacer mal, va a salir mal el ejercicio y el resultado al que quieres llegar te va a costar mucho más.
De hecho, para mí, por encima de todo, incluso de las emociones, está la autoestima del perro. Continuamente me estoy preocupando por cómo está el perro a nivel de autoestima. De hecho, he podido comprobar a lo largo de los años que gran parte de los problemas de comportamiento habituales, de los que normalmente nos encontramos en clínica, son problemas de autoestima. El perro no se siente fuerte emocionalmente y como no se siente fuerte emocionalmente, se comporta mal.